La idea de este video es explicar por qué el pueblo judío no creemos en Jesús. Ahora bien, algunas introducciones. Punto número 1. La idea no es convencer a nadie. La idea no es que nadie cambie de opinión, ni en lo que piensa, ni en lo que cree. Cada uno puede pensar lo que quiera, cada uno puede creer lo que quiera. Este video simplemente explica, o intenta explicar, por qué el pueblo judío no creemos en esto. Esto es punto número 1. Punto número 2. Voy a dividir el video en dos partes. La parte número 1 es qué significa Mashiach, qué significa el enviado que el pueblo judío, y esto es uno de los fundamentos del judaísmo, estamos esperando todos los días, todo el día. Esto por un lado. Y por el otro lado, un usuario de YouTube me pasó algunos versículos que según él están hablando claramente de lo que él piensa que es Mashiach. Entonces la segunda parte del video va a explicar estos versículos, inclusive un capítulo de Ishaya, lo vamos a ver, 53, de qué están hablando según la tradición judía. De vuelta, la idea no es convencer a nadie. La idea es simplemente ver que hay diferentes formas de entender las cosas, diferentes formas de interpretar inclusive versículos, y ninguna es más poderosa que la otra. Simplemente el judaísmo tiene su tradición milenaria, de acuerdo a nuestros comentaristas, de acuerdo a nuestro Talmud, nuestros sabios, etc., que así fue entregado por Dios a Moshe en el monte Sinai, y él nos pasó a nosotros, y esta es la forma que nosotros entendemos las cosas. Bien, vamos a empezar primero con otra introducción. Hay que entender, primero que nada, que en el judaísmo todo tiene una halajá, todo tiene una ley. ¿Qué significa esto? Cómo uno piensa, cómo uno habla, cómo uno actúa, qué se puede comer, qué no se puede comer, qué se debe hacer tal día o tal otro día, cómo se cumple el Shabbat, y así sucesivamente. Todo tiene una halajá, una ley. Mashiach también tiene leyes. Si una persona viene y dice, yo soy Mashiach, yo soy el enviado de Dios para redimir al pueblo judío, pues tenemos que tener alguna herramienta para poder saber si esta persona realmente es o no. Y esa herramienta se llama halajá, la ley. Maimónides codifica las leyes de Mashiach también. Vamos a ver, no todo el texto, algunas partes, para entender quién puede ser Mashiach de acuerdo a la tradición judía. Maimónides escribe en las leyes de Reyes, hacia el final de su libro Mishneh Torah, él escribe en el capítulo 11 lo siguiente: el Melech HaMashiach, el rey Mashiach, en el futuro se va a levantar y va a hacer retornar el reinado de David, como era antes, a su gobierno anterior, y va a construir el templo, el Beit HaMikdash. Estamos esperando la construcción del tercer templo, y va a reunir a los dispersos del pueblo judío, y van a volver todas las leyes como eran en sus días antiguamente. Es decir, todas las leyes de la Torá se van a volver a cumplir tal y cual están escritas en la Torá. Hay cosas que hoy no podemos hacer porque no tenemos templo, porque no tenemos rey, no tenemos sumo sacerdote, y diferentes cuestiones, o no está todo el pueblo judío en la tierra de Israel. Entonces, cuando venga Mashiach, al estar todos en la tierra de Israel, al tener un rey, al tener un templo, etc., van a volver todas las leyes tal y cual están escritas en la Torá. Bien, ¿cómo sabemos quién puede ser Mashiach? Maimónides, antes de explicar esto, trae ciertas pruebas de la Torá propiamente dicha, que vemos la existencia de Mashiach, porque la Torá no habla directamente sobre Mashiach, sino que en forma de remes, indicaciones. Pero Maimónides trae varias pruebas, y luego Maimónides dice lo siguiente, y esto sí lo voy a leer directamente: que ni se te ocurra que el rey Mashiach tiene que hacer milagros, o maravillas, o renovar el mundo, o revivir muertos, y este tipo de cosas. No es así, porque sabemos que Rabbi Akiva, un gran sabio de la historia del pueblo judío, él pensaba que Ben Koziba Amelech, el rey Ben Koziba, en la época de la conquista romana de la tierra de Israel, él era Mashiach, y sin embargo nadie le pidió ninguna prueba. Después Maimónides dice lo siguiente: ¿cuáles son las señales concretas para saber quién es Mashiach? Porque vemos que inclusive Rabbi Akiva se equivocó también, porque Ben Koziba evidentemente no era Mashiach, inclusive lo asesinaron, lo mataron los romanos por una rebelión que hizo, evidentemente no era el Mashiach. Maimónides dice así, en la ley número 4, halajá 4, si va a levantarse un rey de la casa de David, quiere decir que tiene que ser descendiente del rey David, y va a estudiar Torah, y va a trabajar en cumplir mitzvot, como David su padre, es decir, su antepasado, de acuerdo a como enseña la Torah escrita, y de acuerdo a como enseña la Torah oral, y va a hacer que el pueblo judío vaya en el camino de la Torah escrita y el camino de la Torah oral, y va a fortalecer la Torá propiamente dicha, y va a luchar las guerras de Dios, es decir, va a luchar contra los enemigos del pueblo judío, que no significa luchas con armas, sino que va a defender el honor y la gloria de la Torá.
He aquí, esta persona podemos asumir que es Mashiach. Y si tuvo éxito, y además de lo mencionado anteriormente, construyó el tercer templo en su lugar y reunió a los dispersos del pueblo judío, con seguridad es Mashiach. Y esta persona va a hacer que todas las personas del mundo, todos los seres humanos, sirvan a Dios juntos, como está escrito, etc. Ahora bien, hay una parte de la censura, que la censura recortó del texto original de Maimónides, y en esta edición está, lo voy a leer. Y si no tuvo éxito hasta aquí, o fue asesinado, es sabido que este no es el Mashiach que la Torá prometió. Y es como cualquier otro rey de la casa de David, pleno, kosher, es decir, apto, que murió. ¿Y para qué vino esta persona si al fin y al cabo no es Mashiach? Solamente fue levantado por Dios esta persona para probar al pueblo judío, para probar a las personas. Como está escrito de entre los inteligentes y conocedores en el libro de Daniel. Van a tropezarse, van a equivocarse y van a tener que refinar y emblanquecer hasta el final porque ya va a llegar. O sea, Mashiach va a venir. Y continúa el texto que de vuelta la censura recortó. E inclusive Yeshua HaNotzri, así lo llama Maimónides, que se refiere a Jesús, que nació en la ciudad de Nazaret, que él imaginó que sería Mashiach y fue asesinado. Acá trae en un juzgado, dice Maimónides, y la idea es que el juzgado del pueblo judío lo entregó a los romanos para que ellos decidan lo que querían hacer. Esta persona estaba declarándose a sí mismo rey por sobre todo el pueblo judío contra el imperio romano que conquistó y gobernaba la tierra de Israel. Sobre esta persona ya profetizó Daniel, como está escrito, y los hijos de aquellos que dejan el camino de la Torá de tu pueblo se van a levantar y van a tener una visión y van a tropezarse. Van a pensar que ellos son Mashiach y van a tropezarse. ¿Y acaso no hay un tropiezo más grande que este? Porque todos los profetas que hablaron sobre Mashiach, dijeron sobre el Mesías, dijeron que es el redentor del pueblo judío y el salvador del pueblo judío, que va a reunir a los dispersos y va a fortalecer la observancia de mitzvot. Y este hombre causó la perdición del pueblo judío, en la espada, la muerte, el asesinato de miles y miles de judíos a lo largo de la historia. Y causó también la dispersión del resto del pueblo judío. Y también quiso cambiar la Torá y equivocar, o sea, llevar al error a muchísimas personas para servir a otro Dios excepto el Señor Dios. Quiere decir que acá Maimónides claramente está diciendo que Jesús no tiene nada que ver con el Mashiach judío. No cumple ninguna de las condiciones. Ahora vamos a ver un párrafo más y explico. Pero los pensamientos del Creador del mundo no hay capacidad en el ser humano para entenderlos, porque nuestros caminos no son los caminos de Él, y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Y todas estas cosas que le ocurrieron a Yeshua HaNotzri, a Jesús, y a aquel, así continúa diciendo Maimónides, a aquel Ishmael y descendiente de Ishmael, es decir, está hablando de Muhammad, está hablando de Mahoma, que se levantó después de él, alrededor del año 600, de la era común, no son sino para rectificar el camino para el Melech HaMashiach, para el Rey Mashiach. O sea, ¿para qué existió Jesús? ¿Para qué existió Mahoma? Etcétera. Para que la gente ahora está hablando de Mashiach. Todo el mundo sabe que existe un Mashiach. Y para reparar el mundo, para servir a Dios todos juntos, etcétera. ¿Cómo puede ser? Porque ya se llenó el mundo entero de las palabras de Mashiach, de las palabras de la Torá y las palabras de las mitzvot. Todo el mundo sabe que existe una Torá, todo el mundo sabe que existe un Mashiach, que estamos esperando. Algunos se confundieron, pero estamos esperando el pueblo judío. Y esto está ya esparcido por todas las ciudades lejanas y las islas lejanas, etc. Y en muchos pueblos. Y ellos discuten sobre estas cosas y sobre las mitzvot de la Torá. Estos dicen, estas mitzvot son verdad, estos preceptos son reales. Aquellos dicen, estos preceptos ya no existen más y no eran para siempre. Y otros dicen, aquí hay cosas ocultas y no las podemos entender, y ya vino el Mashiach, está hablando de Mahoma, y ya nos dijo, para los árabes por supuesto, los musulmanes quiero decir, y ya nos dijo cómo van a ser las mitzvot. Y el Maimónides termina diciendo el capítulo lo siguiente: cuando se levante el Melech HaMashiach verdadero, cuando se levante el verdadero Mesías que estamos esperando, y tenga éxito, y se eleve, inmediatamente todos van a retornar y van a saber que sus padres les legaron mentiras.
y que sus profetas y sus padres, sus antepasados, los confundieron. Este es el texto de Maimónides, este es el texto que es halajá, que es ley. Varios puntos a tener en cuenta sobre este texto. Punto número 1. La tradición de los cristianos dice que Jesús nació de una mujer, pero no de su marido, sino del Espíritu Santo. Este asunto ya lo anula para ser Mashiach. Le impide de ser Mashiach, porque Mashiach tiene que ser descendiente de la casa de David. Y para el judaísmo, la descendencia se transmite a través del padre. Entonces, si este hombre no nació de un padre concreto, según la tradición, entonces no es de la casa de David. Ya quedó invalidado. Y por el otro lado, con el texto que Maimónides acabamos de leer, de Maimónides, vemos claramente, en forma concreta, no cumplió con ninguna de las condiciones que la Torá estipula. No reunió al pueblo judío, no fortalece el estudio de Torá, no estudiaba Torá, no hizo que la gente estudie Torá, no luchó las guerras de Dios, es decir, el fortalecimiento para que todo el mundo entienda la Torá. No hizo ninguna de las cosas, no construyó el Beis Hamikdash, el templo, no hizo ninguna de las cosas que el judaísmo estaba esperando concretamente que haga Mashiach. Entonces con esto ya sabemos que no es Mashiach. Esto es la ley, esto es la halajá, y esto no tiene discusión. Esto es así. Ahora bien, al respecto de, vamos a pasar a la segunda parte del video, a los textos. Al respecto de los diferentes textos que los cristianos se apoyan en estos textos para decir que los textos santos en realidad están hablando sobre este hombre. Punto general a entender sobre estos textos, porque se aplica a todos los textos de una manera u otra, es que existe tratar de entender lo que el texto nos está diciendo, de acuerdo a nuestras tradiciones, o está, yo quiero que el texto me diga algo, y por lo tanto lo voy a estudiar y entender de manera que diga lo que yo quiero que diga. Lamentablemente, la gran mayoría de las interpretaciones cristianas sobre los textos santos judíos son de esta segunda manera, en donde quieren probar algo de entrada y buscan un texto, le sacan la interpretación, lo sacan de contexto, le sacan la interpretación adecuada y dicen que está diciendo lo que ellos quieren que diga. En general funciona de esta manera. Ahora vamos a los textos concretos. El texto más famoso es el capítulo 53 de Ishaya. En el capítulo 53 de Ishaya, en el versículo 4 dice lo siguiente: Ojen joleinu hu nasa, efectivamente nuestras enfermedades él carga, y nuestros sufrimientos él soporta, y nosotros lo pensamos, golpeado por Dios y sufriendo. Versículo 5, y él está destruido con nuestros pecados, está golpeado por nuestras transgresiones, nuestros sufrimientos están sobre él, y con sus golpes nosotros somos curados. Los cristianos dicen que esto está hablando directamente de Jesús. En la práctica, si uno ve los versículos de antes y de después, el capítulo completo es una profecía de Ishaya sobre lo que los otros pueblos del mundo dicen sobre el pueblo judío. Está diciendo básicamente el profeta, vamos a comenzar del comienzo, si bien no vamos a ver todo el capítulo para que no sea aburrido. ¿Quién creyó? ¿Quién creería en nuestras palabras que nosotros decimos? Si el brazo de Dios está, mirá sobre quién se reveló. Está hablando directamente del pueblo judío. Los otros pueblos golpearon generación tras generación al pueblo judío. Año tras año destruyeron, asesinaron, masacraron, etc. Y el pueblo judío sufre. Y esto es lo que está diciendo Ishaya. Los otros pueblos pensaron que Dios estaba haciendo sufrir al pueblo judío, pero en realidad son ellos los que están haciendo sufrir al pueblo judío. Y el pueblo judío está cargando y está soportando los sufrimientos por los pecados de los otros pueblos, no por sus propios pecados. Por eso, los versículos dicen, el pueblo judío está soportando nuestra propia enfermedad, dicen los otros pueblos, en la boca del profeta. Él está soportando nuestros propios dolores. Y nosotros pensamos que él era golpeado por Dios, pero en realidad no. Nosotros, los otros pueblos de la tierra, somos los que estamos golpeando al pueblo judío. Y así continúa todo el capítulo. Por ejemplo, el versículo 10, y Dios quiere purificarlo para que tenga largos días, y Dios quiere que tenga éxito. Está hablando del pueblo judío. Vamos al próximo versículo. En Ishaya
capítulo 7. En Yeshaya capítulo 7, el versículo dice así, el número 14. Por lo tanto, Dios va a dar para ustedes una señal. Y aquí, la jovencita va a dar a luz, y va a quedar embarazada, y va a dar a luz. Y vas a llamar su nombre Immanuel. Immanuel Keil, Dios está con nosotros. Ese es Immanuel Keil en hebreo. Quieren decir los cristianos que esto está hablando claramente de Jesús. Eso es lo que ellos dicen, porque la jovencita va a dar a luz. Si uno se fija en los versículos antes, nuevamente, y los versículos después, ¿de qué está hablando Ishaya? Ishaya está haciendo una profecía frente a Ahaz. Ahaz fue uno de los reyes del pueblo judío, que fue un terrible pecador. No siguió el camino de la Torá, no siguió las tradiciones judías. Y Ahaz tenía terror, porque Aram, que estaba donde hoy sería Siria, el rey de Aram, que se llamaba Rezin, y Pekah ben Remaliau, que era el rey de Israel, o sea, el reinado del norte de Israel, estaban ambos juntándose para luchar contra Ahaz, el rey del sur de Israel, Yehuda, el reino de Yehuda. Y Ahaz tenía terror, porque eran dos ejércitos contra él, etc. Viene Ishaya, el profeta Ishaya, y le dice, no te preocupes, no va a pasar nada, no van a entrar, no van a llegar, no te van a conquistar, nada por el estilo. Y Ishaya le pregunta, ¿querés que te dé una prueba? Pedí vos, ¿qué prueba querés? Y Ahaz no le contesta nada. Entonces Ishaya le dice, yo te voy a dar una prueba. Acá hay dos explicaciones. O que tu esposa va a quedar embarazada, a pesar de ser muy jovencita, va a quedar embarazada y vas a tener un hijo y le vas a poner el siguiente nombre, Immanuel Keil, Dios está con nosotros, no te preocupes, estos dos ejércitos no nos van a hacer nada. O mi esposa, la de Ishaya, hay dos versiones, va a tener un hijo a pesar de ser muy joven, etc. Y le vamos a poner este nombre, Immanuel Keil. Y después Ishaya continúa diciéndole que no se preocupe, que va a estar todo bien. Continúa el capítulo 8 de Ishaya, en donde no hay ningún versículo que yo conozca, que los cristianos tomen. Continúa básicamente diciendo la misma idea, que Dios va a estar con nosotros, nos va a proteger. Y luego vamos al capítulo 9. En el capítulo 9 dice, vamos a tener un hijo, un niño va a ser dado para nosotros, y va a tener gobierno sobre sus hombros, y va a ser su nombre Peleyoetz, un gran consejero. Keil, Gibor, va a ser un poderoso, valiente. Avi, va a ser como mi padre. Sar Shalom, un ministro de la paz. Los comentaristas explican quién era ese hijo de Ahaz, que también se llamaba Immanuel, el mismo que mencionamos anteriormente en el capítulo 7, porque es una profecía que continúa. Esto se refiere a Hizkiyahu Amelech, el rey Hizkiyahu. Este fue el rey que siguió a Ahaz. A pesar de que Ahaz fue muy malo como rey, Hizkiyahu fue un tzadik, un justo y un excelente rey. E hizo todo bien. Inclusive el Talmud cuenta que Dios quería que Hizkiyahu sea Mashiach. Ya estaba preparado para que venga Mashiach, pero la generación no estaba preparada. Entonces Hizkiyahu no se reveló como Mashiach. De estos versículos no hay ninguna prueba para traer de que esté hablando de nada que tenga que ver con Jesús. Ni es la época, ni es el momento, y es una profecía que ya se cumplió, porque ese hijo ya nació y ya falleció también, Hizkiyahu Amelech, el rey Hizkiyahu, hace muchos años, inclusive antes de la destrucción del segundo templo. Vamos a pasar al próximo libro. En el capítulo 5 de Mija dice, el primer versículo, Beato Beislechem Efrasa, y tú, Beislechem es una ciudad, que es Belén, que está en el sector de la tribu de Efraín. Tzair Liis de Alfe Yehuda, eres un joven para estar entre los miles de Yehuda. Mimcha Li Yeitzel Yeis Moishe de Israel, de ti, de esa ciudad, que es una ciudad pequeña, etc., va a salir para mí, dice Dios, a través de la boca del profeta, un gobernador para el pueblo judío. Que esto se refiere a Mashiach. Nuestros sabios mismos dicen que este versículo está hablando de Mashiach. Y saldrá de ahí desde los años de antaño. Nuestros sabios explican que en Beis Lechem nació el rey David. Pero el versículo no está diciendo que en Beis Lechem, lo que los cristianos llaman Belén, va a nacer ahí también Mashiach. Simplemente están diciendo que de Beis Lechem, donde originalmente nació el patriarca principal de la descendencia de Mashiach posterior, que es el rey David, o sea que el rey Mashiach es un descendiente de la casa de David, de ese lugar va a salir también
el Mashiach futuro, descendiente de la casa de David. Pero no quiere decir que van a nacer en esa ciudad. Quiere decir que en esa ciudad nació su padre. Por lo tanto, antiguamente salen de esa ciudad. Quien va a ser pronto, que llegue rápido en nuestros días, Mashiach. Así que este versículo en ningún lugar está hablando de Jesús ni nada por el estilo. Próximo versículo. En Zecharia, en el capítulo 9, el versículo 9 dice: Gili me'oid bas Tzion, alégrate mucho, hija de Tzion. Hari bas Yerushalayim, levanta tu voz, hija de Yerushalayim, viene Malkeijia Boilach, tu rey vendrá a ti, Tzadik Benoishahu, será un justo, un salvador, Onni Beroije Barajamoer, un pobre montando en un burro, y al Air Benosoines, y también en un burro entre los burros. Este versículo está hablando de Mashiach. Pero, punto número 1, ¿dónde dice Jesús o algo por el estilo? No tiene absolutamente ninguna referencia a él. Hay gente que anda en burros, está lleno de gente pobre que anda en burros. Entonces no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, a pesar de que el versículo sí está hablando de Mashiach. Así explican nuestros sabios, pero no tiene nada que ver con Jesús. Nuestros sabios explican que hay dos situaciones en las cuales Mashiach puede venir. Mashiach verdadero puede venir. Situación número 1, un pobre montando en un burro, lentamente. Si Dios, Él es el que tiene que traer a Mashiach, sin que el pueblo judío haga ningún mérito para traerlo, entonces va a venir lentamente. Cuando Dios decida, Él tiene sus tiempos. Ahora, si el pueblo judío con sus méritos trae Mashiach, a través de la observancia de mitzvot, a través del estudio de Torah, a través de que todo el mundo reconozca que hay un solo Dios, y no tiene imagen, no tiene forma, etcétera, etcétera, los preceptos de Noach, como ya les explicamos en otro video, entonces va a venir Banane Shmaya, como dice un versículo en Daniel, va a venir en las nubes del cielo, rápidamente va a llegar. Pero no tiene ninguna referencia a Jesús ni nada por el estilo, no tiene nada que ver. Es un versículo sacado de contexto. Está hablando de Mashiach, pero no está hablando de él. Próximo versículo, Zecharia 12, dice así, el versículo número 10, Shofachti al Beis David, y voy a vertir sobre la casa de David, y al Yoshev Yerushalayim, y sobre los habitantes de la ciudad de Yerushalayim, Ruach Heim Sahanunim, un espíritu de gracia y súplicas, y Hibito Eilai esa Shetakoro, y van a observar a aquel que agujerearon, y lo van a llorar, van a hacer una eulogía de él, que misped al Yahid, a la Yahid, como una eulogía sobre un único, y van a llorar sobre él, que Homer a la mejor, como quien llora sobre el hijo primogénito. Dicen, primero que nada, no dice Jesús en ningún lado, no hace ninguna referencia a él. Segundo, nuestros sabios dicen que sí está hablando de Mashiach, pero va a haber dos niveles de Mashiach, dos tipos de Mashiach. El primer Mashiach va a ser Mashiach ben Yosef, Mashiach de la tribu de Yosef. Ese Mashiach, hay una discusión entre nuestros sabios exacto qué va a ocurrir con él. Todos están de acuerdo que va a ser asesinado. Nadie sabe exactamente ni cómo ni cuándo en la guerra de Gog y Magog, que hay quienes dicen que ya ocurrió, hay quienes dicen que no. No voy a entrar en toda esta discusión. El punto es que este versículo nuestros sabios dicen que está hablando sobre Mashiach ben Yosef, pero no Mashiach ben David, pero no el Mashiach final, concreto, real, de la casa de David, sino que es otro Mashiach anterior al de la casa de David, que va a preparar a todo el pueblo judío y a todo el mundo para la venida del verdadero Mashiach. Pero en ningún lugar dice Jesús ni nada por el estilo. Último versículo de los Salmos. El Salmo 22, versículo 16. Yovesh kajeres koichi, se va a secar como la cerámica, mi fuerza, me voy a quedar sin fuerzas, y mi lengua se va a pegar al paladar, y al polvo de la muerte voy a ser colocado, o sea, voy a morir, porque me rodean los perros, el versículo 17, una congregación de malvados me rodean, y como un león me rodean mis manos, mis piernas, Asaper Kolatzmoy, sabía contar mis huesos. Heima Yabitu Irubi, ellos me van a observar y me van a mirar. Y Ejalku Begoda Elohem, se van a repartir mis ropas. Y al Debushi Apilugoiral, y sobre mis ropas van a tirar loterías para ver con quién se las queda, etc.
Y después el rey David continúa una petición al Tirhok, Hashem, al Beato, Adonai, al Tirhok, Dios, no te alejes, yo Lucy, eres mi fuerza, Lesrasi, Jusha, ayuda, apúrate, ven a mi ayuda, etc. Primero que nada, no dice absolutamente ninguna palabra sobre Jesús, en ningún lugar del versículo. Segundo, hay dos explicaciones que nuestros sabios dan a este Salmo 22. Es una petición del rey David, mientras él se veía rodeado por sus enemigos y pedía ayuda a Dios para que lo salve. El rey David tuvo una vida muy compleja, en donde muchísimas veces fue rodeado, fue asediado, perseguido. Entonces está pidiendo, por favor, ayúdame. Y hay otra versión en donde este salmo entero está hablando sobre el pueblo judío. El rey David está como hablando en pos del pueblo judío entero, que somos rodeados, que somos lastimados, que somos asediados, etc. Pero en ningún lugar hace ninguna referencia a Jesús. O sea, tienen una tradición, una historia que ocurrió tal cosa y buscan esa historia en los versículos. Pero no está, no tiene nada que ver. Estos son los versículos que este usuario de YouTube me presentó. Esta es la explicación de la tradición judía sobre estos versículos. Y nuevamente para terminar, hubo muchísimos personajes a lo largo de la historia de la humanidad que se creyeron en Mashiach, que creyeron que eran el Mesías y el enviado de Dios. Y por una razón u otra se vio que no fueron. Y el Talmud mismo trae varias historias de personajes que no fueron, simplemente. Entonces, desde la tradición judía, este es un personaje más. No tiene ninguna importancia, no tiene ninguna suma, no resta, como sí dijo Maimónides, la idea general divina, según lo que Maimónides entiende, porque él mismo aclaró que no entendemos a Dios, la idea general es que todo el mundo entienda que existe un Mashiach, que estamos esperando un Mashiach, que tiene una función, un trabajo, etc. Pero la halajá, la ley, dice cómo tiene que ser. Que este video sirva, de vuelta, no para convencer a nadie, ni para discutir nada, no es ese el objetivo, no es esa la idea, es simplemente explicar desde la perspectiva judía cuál es la creencia de Mashiach, en qué consiste esta creencia, a quién estamos esperando en forma constante, cuáles son las condiciones que tiene que cumplir, y que los versículos que otros pueblos traen de nuestra propia Biblia, de nuestros propios textos, para probar que nuestros textos están hablando de otra cosa, son versículos mal interpretados. Son versículos sacados de contexto, o de vuelta, son versículos que, dado un caso determinado, quieren probar que el versículo está hablando de ese caso, cuando en realidad el versículo está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Que rápidamente podamos ver con nuestros propios ojos de carne y hueso a Mashiach, que podamos entender que la Toira está hablando de nuestro verdadero Mashiach, de la casa de David, nacido de un hombre y una mujer concretos, descendiente de David Amelech, de rey David, de Shlomo Amelech, de rey Salomón, y así sucesivamente la descendencia concreta, que lo podamos ver rápido en nuestros días, y que, como decía Maimónides, que él estudie Torah, que él cumpla mitzvot, que haga que otros cumplan mitzvot, que luche las guerras de Dios, que reconstruya el templo, que reúna a todos los dispersos del pueblo judío y podamos disfrutar de la presencia de Dios rápido en nuestros días, aquí en forma concreta, en este mundo, y verlo con los ojos de carne y hueso, rápido, ya.